con nosotros Jorge Guattet, Ya. secretario general del Gabinete de la Presidencia, para hablar de este y otros temas. Buenos días, Jorge. Un gusto tenerte en esta radio nuevamente. ¿En qué estado se encuentra hoy el plan vacunarse que lleva adelante el gobierno nacional? Adelante. Bueno, un fuerte abrazo para todos los que hacen el panel, para todos los que nos escuchan. El plan continúa en el marco de la cantidad de vacunas que nos van llegando en función de los cronogramas que van estableciendo las farmacéuticas. Y en eso creo que nosotros hemos sido extremadamente claros. Nosotros tenemos 20 millones de vacunas comprometidas, 75 millones de dólares pagados por los anticipos de estas vacunas, el 100% de las vacunas Sinovac pagadas, y tienes una entrega de vacunas en una velocidad extremadamente lenta que cada vez las farmacéuticas las van retrasando, con excepción de Pfizer. En ese marco nos ha tocado batir a nosotros a intentar vacunar a la mayor cantidad de gente. Obviamente ya esa cantidad en primeras dosis supera el millón, en segundas dosis superan las 300.000, se siguen vacunando entre 50 y 100.000 personas diarias en relación a la cantidad de vacunas y a las primeras y segundas dosis que estén programadas. Hemos tenido sin duda un sinnúmero de problemas desde el punto de vista de organización en diferentes puntos. También hemos tenido un segmento de personas que ha permanentemente se ha dedicado a enviar mensajes para generar un caos en los puntos de vacunación, sobre todo en la ciudad de Quito. Gracias a Dios, esta semana las cosas han ido funcionando bien desde el día sábado, desde el sábado hasta el día de hoy. Ya se han visto superados todos los problemas, y nosotros vamos a seguir vacunando hasta el 24, ¿no? Hay un nuevo lote de Pfizer que llega el día de hoy de más de 100.000 vacunas. La próxima semana Pfizer entrega 150 o 170.000 vacunas más. Sinovac va a entregar 500.000 de vacunas, esperamos entre el 20 o 24, que obviamente ya van a quedar para el siguiente gobierno. Y aquí hay una cosa que es importantísima. Vacunas existen, hay un reservorio de vacunas, pero tú no las puedes destinar a nuevos vacunados porque tienes que generar una reserva para las segundas dosis. Entonces, por darte un ejemplo, recibiste 1 millón de vacunas Sinovac y hasta que no nos confirmen el segundo millón, hemos solo tenido que inocular en primeras dosis a la mitad, a 500.000, y guardado el otro 500.000 para las segundas dosis que ya nos toca comenzarlas a poner en este momento. Y eso genera también un retraso del volumen de la vacunación. Nosotros estuve viendo las cifras del Universo, hablan sobre 4.7 sobre el total de la población, pero tú no vacunas al total de población, solamente a 10 millones de 17 millones de ecuatorianos, porque 7 millones son menores de edad. Entonces la población vacunable está sobre los 10 millones, y cuando haces el cálculo en función de los que has vacunado, estás por encima ya llegas al 14% de las personas vacunadas. Ojalá nosotros hubiéramos querido estar sentados en las 20 millones de vacunas y obviamente utilizar cualquier sistema, porque cuando tienes vacunas todo es mucho más fácil. Ayer vi un reportaje de Estados Unidos que están vacunando en Miami en la playa. Imagínense, les sobran las vacunas. Y ellos no han logrado vacunar sino el 44% de su población, porque tienes también un segmento que también pasa en el Ecuador que no quiere vacunarse y genera un ausentismo, ¿no? Jorge, ¿es verdad que el suministro de las dosis se ha retrasado por problemas de las farmacéuticas? Esto a su vez, ¿cómo afecta este retraso, tengo entendido, en la fabricación en India? ¿Cómo afecta al plan de vacunación? ¿Y está en riesgo la aplicación de la segunda dosis a quienes ya recibieron la primera, o confirmas este stock que guardan ustedes como... Mira, te voy a desmenuzar las vacunas. Tienes 7 millones de vacunas comprometidas con la iniciativa COVAX, pagadas todos los anticipos. Tienes 6 millones de vacunas con Pfizer, pagadas todos los anticipos, pero recibiendo solamente las que se fabrican en su laboratorio en Bélgica, no en Estados Unidos, porque las de Estados Unidos están tomadas por Estados Unidos y Canadá. Entonces nos van entregando a nosotros de pucho en pucho, de 50, de 100.000, de 150.000, que ahora están comenzando a subir las dosis, y a partir de julio van a subir más en el volumen de entrega, en el caso de Pfizer, pero ellos han sido
muy ordenados. COVAX, de las cuales tenemos 7 millones de vacunas contratadas y pagados los anticipos, nos ha entregado 350.000 vacunas, de 7 millones, 350.000 vacunas. En el caso de AstraZeneca, de 5 millones de vacunas contratadas, nos ha entregado 0 vacunas, 0 vacunas, porque no pueden entregar, están siendo demandados por la Unión Europea porque les pasa exactamente lo mismo. Ellos las producen en Inglaterra y no sé en qué otro país, y ni siquiera Inglaterra ha podido vacunar al 70% de su población, creo que llegan al 50 o 55%. Y en el caso de Sinovac, están pagados el 100% de los 2 millones de vacunas que se compraron a Sinovac, pero solo nos han entregado 1 millón, y el segundo millón nos lo han venido retrasando desde el 28 de abril, de ahí al 3 de abril, de ahí al 3 de mayo, de ahí al 17 de mayo, de ahí al 20 de mayo, y probablemente lleguen después del 24 de mayo. Entonces, existe un problema y obviamente te ponen una justificación que ellos están intentando vacunar a su gente, a la población china, y que eso les está generando retrasos en el mundo. Eso también le está generando retrasos a Chile, a Colombia, a Brasil, a diferentes países que en algún momento recibieron un volumen mayor de vacunas porque ellos lograron inyectar recursos en la etapa de investigación. En el caso de Ecuador, eso era ilegal, no lo podíamos hacer. Pero las negociaciones de vacunas se lograron cerrar, fuimos el segundo país en Latinoamérica que entró a la iniciativa COVAX, pero incluso la iniciativa COVAX, que es UNICEF, Naciones Unidas, etcétera, ¿verdad?, no logra entregar la cantidad de vacunas al volumen que estaba planificado desde un inicio, porque están teniendo problemas en el mundo. Nosotros en ese marco hemos tenido que iniciar negociaciones también con Johnson Johnson, con Moderna, con Sputnik, con algún otro laboratorio más. De alguno de ellos se han firmado ya los acuerdos de confidencialidad, y avanzar esto para que el siguiente gobierno ya tenga un camino avanzado también con otras alternativas de vacunas y pueda lograr ese objetivo, que creo que es un objetivo de todos los ecuatorianos, no de un gobierno. El gobierno que lo logren va a ser aplaudido por todos nosotros, por mí en lo particular, quien desea ver a todos los ecuatorianos vacunados. Pero en el caso puntual, nosotros vamos a empujar todo lo que podamos en este gobierno y dejar todo lo posible al siguiente gobierno, habiendo contratado todas las vacunas, pero teniendo un problema con las farmacéuticas que no quieren entregar a tiempo. Punto final. O sea, es tan sencillo como lo que acabo de explicar. Jorge, Stalin Boda le saluda. ¿Qué fue, Stalin? ¿Cómo vas? Yo quiero preguntarle, las personas dicen, voy a esperar un tiempo, las personas que no se vacunan, que no deciden vacunarse, para ver qué pasa. 2 meses, 3 meses, y de eso usted hablaba, hay un 30-40% de ausentismo, más los que no han tomado la decisión de vacunarse. Y dice, o espero el nuevo gobierno que va en 100 días a vacunar 9 millones de personas. Lo que le quiero preguntar, ¿cómo los 20 millones de vacunas que ustedes tienen planificadas, en unos casos ya con el adelanto del 20-25% de los comprometidos, encaja en el programa de gobierno del presidente Guillermo Lasso? Es decir, él ya no tendrá que comprar, se va a administrar con las vacunas que ustedes ya tienen comprometidas, estos 20 millones, que será suficiente para vacunar a toda la población. Mira, obviamente son vacunas que están ya pagadas, comprometidas. Si eso calza o no calza con la promesa del siguiente gobierno es algo que yo no lo puedo responder, y yo creo que para lograr esa iniciativa que obviamente todos aspiramos y esperamos que suceda, yo creo que también se van a tener que tratar con otros laboratorios, porque sin duda los laboratorios principales a los que apuntó el Ecuador, que son vacunas probadas y que generan confianza también en la ciudadanía y en el mundo, tienen sus retrasos y eso lo hemos venido no solamente viviendo nosotros. Usted puede preguntar en cualquier país y usted se va a ir dando cuenta cuál ha sido la problemática que puedan tener. Que el caso de Ecuador es el caso más exitoso, no lo es. Que es el mejor caso, que es el peor caso de todos, tampoco. Usted puede ver cuánto se ha vacunado en el mundo y el mundo no llega al 8% de su población vacunable, no llega al 8%. Y la gran cantidad está concentrada en los países que producen esas vacunas.
Entonces, no es cosa fácil. Sin embargo, como yo te decía, nosotros vamos a intentar hacer todo el esfuerzo posible. Y tomando en consideración un segmento, que es el segmento innovador, que va y dice, yo me pongo la vacuna, y otro segmento, que es el segmento conservador, que dice, yo quiero esperar a ver qué es lo que pasa, porque el día de mañana no quiero que me salga un ojo en la frente. Hay mucha gente que piensa de esa manera. En el caso de Estados Unidos es igual. En el caso de Estados Unidos hay un segmento que es en contra de todo tipo de vacunación. Eso pasa normalmente, pasa en los países y Ecuador no es exento de aquello. Y en ese marco nosotros seguiremos haciendo el trabajo de vacunar e ir obviamente ordenándonos y ordenando también a la gente, porque en la mitad de la vacunación estamos recibiendo mensajes, se los puedo pasar toditos, el día de ayer hubo un nuevo ataque para poder confundir a la gente. Hubo un ataque a Solca, comenzaron a enviar mensajes de Solca de que todos los menores de edad con cáncer podían irse a vacunar libremente a Solca. Y obviamente tuvieron ellos que ir corrigiendo en el acto. Entonces todo este comportamiento también hasta cierto nivel ciudadano, sumado a que también hay cosas que ha habido mala organización en ciertos puntos de vacunación, y eso es imputable a la gestión del gobierno, del Ministerio de Salud, que ha organizado esto. Acuérdense que hay 4 ministros que han pasado ya en este plan de vacunación. Han hecho que haya sido un programa muy difícil, que obviamente fuera más fácil si no existiera la discrecionalidad o el tener que desagregar los segmentos por las pocas vacunas que te van llegando. Yo le pregunto a usted lo siguiente, ¿quiénes están detrás? Tienes que intentar cumplir con ese sector objetivo, y obviamente que Correcto. no puedes cumplir porque hay muchos criterios en función de cada uno de esos segmentos. ¿Han realizado, Jorge, alguna investigación de quiénes están detrás de este boicot a nivel de redes sociales? ¿Qué juegos de intereses se manejan? Porque esto es un tema de jugar con la vida, pues, ¿no? Miren, y respetar los derechos, los valores de la gente. La verdad que es impresionante, ¿no? O sea, hay gente que se llena de patriotismo, nos venden que que quieren salvar el país y todo, pero o gente que no sé, yo no puedo explicar. O sea, está bien que en la política tú quieras tocar ciertas cosas, que te metas con las personas, los insultos y todo, pero ya meterse con nuestros adultos mayores y ya querer generar caos es algo totalmente inaceptable. Yo no le quiero echar toda la culpa al problema a eso, pero es gran parte del problema. O sea, hay los mensajes de voz diciendo todos los médicos métanse a vacunar en el colegio y en la casa. Y ojo, que esto nos ha pasado, si usted se da cuenta y hace un análisis, puntualmente en la ciudad de Quito. Puntualmente en la ciudad de Quito. Cada vez que usted abre un punto nuevo, caos en ese punto nuevo. Jorge, buenos días. Mensajes, etcétera, ¿no? Buenos días, te saluda María Sol Pons. ¿Qué fue, María Sol? Qué gusto verte a los años. Igualmente, sí. Mira, 2 preguntas. Comentaba yo antes de empezar la entrevista 2 reportajes que sacan Diario Expreso y El Comercio acerca de la inefectividad de las medidas de confinamiento. Es decir, por un lado, los médicos sostienen, de acuerdo, lo manifiestan estos medios, que las medidas no han logrado aplacar la curva, que por el comportamiento del virus, la fila, digamos que la cola que hay para entrar para camas UCI y la ocupación hospitalaria responde a un comportamiento tanto del virus, y que se ha llegado al momento en que inclusive faltan medicamentos para tratar a estos enfermos, por un lado. Y por otro lado, el tema de que sin duda el confinamiento extendido durante el fin de semana afecta de manera muy dura la economía de las familias, ¿no? Con respecto a esto, el Expreso particularmente cierra la edición preguntando si es que el gobierno está en un proceso de revisar el confinamiento de este fin de semana. Entonces mi pregunta, porque esto parece casi un monólogo, va hacia... por un lado, están revisando el tema del confinamiento, se reconoce que el impacto económico es desmedido y que finalmente hay que abordar el tema de la curva de contagio con mayor control de aglomeración, mayor control de aforo, mejor distribución de medicamentos. ¿Cuáles son las conclusiones? Mira, Marisol, a mí no me gusta en lo personal criticar o no un reportaje de un medio de comunicación. O sea, no
yo respeto mucho lo que han dicho, pero si tú haces un análisis, se contradice una posición de otra. Si tú quieres bajar la curva inmediatamente, tienes que hacer un confinamiento total, y te lo dicen los médicos, no lo digo yo no soy médico, confinamiento total. Lo que pidieron los médicos fue confinamiento total. Cerrar el Ecuador durante 30 días, como cerramos el año pasado, para bajar inmediatamente la curva. ¿Qué pasa si es que haces eso? Destruyes la economía. Destruyes la economía. ¿Dónde estaba la mayor cantidad de problemas? Se tuvo que identificar la mayor cantidad de problemas, sabiendo que existe un problema económico. Te está hablando de una persona que ha hecho empresa toda su vida y sabe lo que sucede cuando tú tienes que cerrar y confinar a la gente, y el golpe que tú tienes, sobre todo cuando tienes deudas en el banco, tienes que pagar al SRI, tienes que pagar al IES, y todas esas obligaciones a tu personal, etc. Obviamente, el golpe más duro estaba los fines de semana. Y aún siguen. Nosotros seguimos teniendo que desbaratar fiestas clandestinas, reuniones, libadores, gente que no respeta, obviamente, las normas de confinamiento. Entiendo que una medida, si bien es cierto, es una medida media, no va a bajar la curva de la forma que lo quieren los médicos, y que golpea a la economía, no al 100% de la economía. Y tienes la otra medida que golpea al 100% de la economía, pero que obviamente va a bajar la curva como quieren los médicos. Entonces, bueno, ¿cuál es? Que nos digan cuál es el término medio perfecto y nosotros lo aplicamos encantado de la vida. Tenemos 15 días todavía para tomar decisiones, pero a veces el análisis, lamentablemente, no logra, no es fácil llegar a un término medio en el cual todos estemos felices y contentos. La realidad es que las unidades de cuidados intensivos están golpeadas desde diciembre del año pasado, noviembre del año pasado. Yo era director del IES y te lo podía decir, esperas permanentes en varias ciudades donde ya no habían camas de unidades de cuidados intensivos. Eso se fue acentuando a la medida que fue pasando diciembre, enero, febrero, marzo. El gobierno pidió varias veces un estado de excepción, se lo aplicó, la Corte Constitucional hizo su análisis posterior, vio que estaban mal hechos, faltaba el punto y coma, nosotros apuntábamos a salvar vidas, ellos obviamente hicieron un análisis que no correspondía a los estados de excepción, le dieron de baja, hasta que llegamos a un momento en el cual obviamente el sistema sanitario explotó. Y eso es lo que pasó. ¿Y cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? No lo resuelves en 15 días tampoco, ni en 15 días, ni en 3 semanas, más cuando la medida es una medida a la mitad, digamos, y sobre todo cuando también los copartícipes y corresponsables de estas medidas, que también son los municipios, tampoco a veces hacen los controles en los lugares de mayores aglomeraciones. Hay que controlar. Claro, porque lo que sostiene el sector privado, que me imagino que estarás muy empapado del argumento del sector privado, es que el mayor contagio se da cuando la gente baja la guardia y se dan justamente esas fiestas clandestinas que mencionabas anteriormente, y que no se da, por ejemplo, cuando la gente está en el supermercado haciendo la compra, ¿no? Y bajo esa premisa, pues se pedía que el confinamiento no sea extendido durante el fin de semana. Pero, como dices, habrá gente que se adapta a eso, hay gente que no. Pero ¿qué información tienes acerca de este asunto que sí preocupa, de que no haya medicamentos suficientes para tratar a los enfermos en los hospitales en este momento? Existe acuérdate que hay un problema de entrega mundial también de medicamentos en general, no solamente de vacunas. El mundo está demandando lo mismo al mismo tiempo. Por ejemplo, siempre llevamos 6, 7 meses más con problemas problemas en el país de sedantes. No encuentra fácilmente. Cuando el sector público hace estos concursos grandes para comprar 1 millón de dosis de Propofol, Midazolam, que son no hay quien te cotice, porque no hay quien lo tenga. Te quieren vender de 10.000, y obviamente 10.000 unidades en un hospital te sirven para 2 semanas, no te sirven para más de eso. Entonces, si hay una escasez de medicamentos en el sistema, tú permanentemente puedes ir viendo cómo la gente comienza a buscar, a Redencivir, Actembra. Se ha generado un mercado negro en relación. La gente a veces esconde. Esto es parece que cuando hay esos momentos en el cual falta arroz y antiguamente las piladoras escondían el arroz para poder jugar un poco con los precios. Hay gente que también juega con los precios en los medicamentos. El gobierno está intentando hacer sus controles. El ARCSA
Ustedes pueden haber visto, hay varios reportajes en los cuales el ARCSA está yendo a meterse poder investigar, revisar quiénes han sido los importadores, dónde están esos medicamentos, etcétera, para poder aflojarlos y para que no los tengan guardados. Y por el otro lado, también se ha tomado una decisión de bajar los precios de las pruebas PCR para que poder saber nosotros más el nivel de contagios que tenemos en el país, para poder también atacar a las personas contagiadas y poder bajar y hacer todo lo que es el cerco epidemiológico de las personas que están contagiadas, ¿no? Esto es un todo. Esto no se ve solamente desde el punto de vista de la falta de un medicamento o de la falta de una cama UCI, sino también del comportamiento ciudadano. Y el comportamiento ciudadano, cuando lo hablo de esa manera, lo hablo en el ámbito total, no solamente en el ámbito de que si la persona va, acumula, se fila, no se fila, tiene distanciamiento, usa mascarilla o no, pero tú puedes ir sobre todo en el sector informal, y eso lo discutíamos con el sector el sector empresarial. El sector informal es el que más genera impacto en relación al tema de los contagios, el comercio informal. Y es increíble. Y en eso tiene el sector privado toda la razón, y yo les doy toda la razón. Y paga el sector formal, que se cuida, y cuida obviamente los distanciamientos y las normas de bioseguridad, por un sector informal que no lo está haciendo. Y un descontrol también de autoridades que tienen que controlar. O sea, en las bahías, las bahías no las controla el gobierno, las bahías las controlan los municipios, los centros de mercado, etcétera, las controlan los municipios. Entonces también se necesitan de cierta manera, una corresponsabilidad, como te decía hace un rato, de diferentes autoridades para que controlen también en sus territorios a la gente. El gobierno no. A veces la culpa de todos los males es el gobierno, y no realmente es así, ¿no? Jorge, Nelson Guim dice, también debe vacunarse el personal operativo que hace las reparaciones y el mantenimiento del sector eléctrico, que son también de primera línea, ya que por su trabajo están siempre en exteriores y en contacto con usuarios. ¿Tu opinión? Miren, hay que vacunar a todos. Yo siempre leo de que hay gente que dice que es primera línea, primera línea. El término primera línea siempre se utilizó para los médicos. Hoy primera línea son todas las personas que estamos en la calle. Yo soy primera línea también. Yo paso en la calle, paso en hospitales, paso con enfermos, pasé con muertos. No me he vacunado, no importa. O sea, yo tengo que esperar cuando me toque. Y obviamente, si tuviéramos todas las vacunas para cubrir todos esos segmentos, estuviéramos vacunando. Esto no es que no se quiere considerar a un segmento como indispensable para vacunar, pero hoy hay una fase que hay que cumplir, donde se priorizan a los adultos mayores, a las enfermedades catastróficas, a los policías, militares, bomberos, policías municipales, a los recolectores de basura, a los educadores, porque ya tiene que comenzar ya en cualquier momento a iniciar estas clases presenciales, aun cuando hay cierto escepticismo, y terminada esta fase, obviamente, comenzar con los otros segmentos. Mientras tanto, la mejor herramienta que tenemos es el cuidado de cada uno de los ciudadanos hasta que tengamos todas las vacunas. Incluso cuando te vacunas, no puedes dejar ni la mascarilla, ni el distanciamiento social, ni el lavado de manos. Yo quisiera que también entrevisten a médicos que tienen una película extremadamente clara de lo que está pasando no solamente aquí en el Ecuador, sino en el mundo. Yo he escuchado muy buenos criterios de médicos en los cuales tienen claramente, llevan a lo técnico la problemática, sacan un poco lo político y hacen una muy buena apreciación de lo que está pasando y de lo que nosotros vivimos desde adentro. Obviamente, insisto, si tuviéramos todas las vacunas, fuera facilito. Simplemente le mandamos la vacuna a Radio Centro para que vacune a su gente y resolviste el problema, porque poner un pinchazo de vacuna no es ninguna ciencia. No es ninguna ciencia. Jorge, con la manera que piensa inocular el presidente electo Lasso con vía padrón electoral, ¿cómo ves la factibilidad de esa manera de inocular? Mira, es muy factible, nosotros lo valoramos en su momento, pero obviamente tú aplicas esa proporción, creo yo, cuando tienes un nivel de vacunas importante. Entonces, el desafío del siguiente gobierno, primero, es tener las vacunas. El segundo, obviamente, es a través del esquema que está planteando vacunar a la mayor cantidad de gente. Pero el desafío número uno es tener las vacunas para vacunar, porque
puedes tener todo el padrón electoral, puedes tener todas las escuelas, puedes tener la voluntad de todos los ciudadanos, puedes utilizar voluntariado para vacunar, puedes, o sea, ideas hay miles, ese no es un problema. Pero también tú tienes que considerar, y aquí es lo difícil de esto, una vacuna comprada por el Estado es un bien público. Al ser un bien público, el responsable de esa vacuna, si es que usó mal la vacuna, la perdió, la desgastó, ¿verdad? Se expone a un proceso especular. Entonces, todas esas cosas y nuestras leyes dificultan lo fácil que debería ser un proceso de vacunación. Jorge, Ecuador no es que no se debe vacunar, Ecuador viene vacunando por diferentes enfermedades durante años. El problema es que esta vacuna es una vacuna que necesitas 2 dosis de la misma marca en un tiempo diferente a la misma persona y hay una escasez completa de la vacuna. Hablábamos antes sobre esta percepción de yo me vacuno, si me vacuno me sale un ojo en la frente, como decías tú el ejemplo. Sin duda hay un ciudadano, de hecho lo hablábamos en otro panel, existe la situación de un ciudadano saturado, confundido por la información de vacunación, confundido por la información del comportamiento del virus, confundido por la estadística que sale de ocupaciones de camas hospitalarias. Es decir, el ciudadano está saturado de información, muy poco conocimiento y ante eso la emoción del miedo disparada al techo, ¿correcto? Ayer recibimos en las noticias que hay un barco que viene a parar en Ecuador por una situación emergente de virus, de COVID, su tripulación está contagiada. ¿Qué le dices a la ciudadanía, a la audiencia, a la gente que nos escucha, para que no, digamos que no empiecen a salir rumores, a salir falsas campañas? ¿Qué información puedes darnos para justamente que haya tranquilidad en el protocolo del manejo de esos contagios en ese barco y a su vez un poco alentar a la vacunación más allá de la información, ¿no? Mira, lo del barco se están usando todas las medidas, no es un tema en el cual tú simplemente dices, barco, ándate afuera o mete carros en la pista de un ¿cómo se llama? En la pista de un aeropuerto. O sea, esas cosas no se pueden hacer porque están dentro del marco de convenios internacionales que tienen firmados. Obviamente existe todo un trabajo que se está haciendo para que no trasladar más contagios al Ecuador. Eso sin duda está metido Cancillería, está metido el Ministerio de Salud, el COE, para que no suceda absolutamente nada al respecto. Confusión siempre va a haber, todo depende de cuál sea tu fuente de información. Si tu fuente de información obviamente es Twitter y lees cualquier cosa que te ponga cualquier persona con un seudónimo, obviamente vas a vivir confundida toda tu vida por cualquier información. O sea, vas a creer que hay tráfico en una calle donde no hay. O sea, eso depende mucho. La información siempre tenemos que intentar ir a los medios oficiales y hay que intentar ir también a los medios que son tradicionales, que tienen información decente, como ustedes, como la prensa, como los medios de televisión, etcétera. Hay que intentarse informar adecuadamente. Yo en eso comparto mucho con el criterio de ustedes. Existe confusión, creo que también en una de esas existe un canal de información permanente del gobierno, pero el gobierno, imagínate, si queremos informar todo lo que está pasando, tendríamos que toparnos con cadenas nacionales todo el día, y yo creo que hay que darle también un poco de espacio al ciudadano y no contaminarlo con tanta información todo el día. Estamos intentando comunicar en relación a temas inherentes a la pandemia, a la vacunación, y nosotros ya estamos cerrando. Lo que estamos intentando es hacer una transición ordenada y ayudar a que el siguiente gobierno agarre el barco y le tome una dirección que sea la mejor para todos los ecuatorianos y que le vaya bien. Yo creo que eso es el deseo de todos los ecuatorianos, que somos sensatos con el país sobre todo, que somos sensatos con el país y que tenemos al país por encima de la política, de los partidos y de las discusiones y de los intereses personales. Jorge Wattet, ¿algo más que quieras agregar a esta entrevista? No, enviarle un abrazo a ustedes, siempre han sido un panel extremadamente abierto en lo personal conmigo durante toda mi carrera dentro del sector público. Obviamente nosotros estamos ya a pocos días de irnos, agradecerles siempre por los espacios que nos dan
y obviamente estar abierto para cada vez que ustedes lo necesiten, dar mi opinión y mi criterio y decirles la verdad. Yo creo que los ecuatorianos no hay que tener miedo de decir la verdad. A veces creemos que por decir la verdad, aunque sea una verdad dura, cometemos una equivocación o un error político. La verdad tiene que estar siempre antes que todo. Y esa ha sido una premisa con la cual me ha gustado a mí comunicar o estar cuando estoy en entrevistas con ustedes, y más bien mi agradecimiento a la apertura que han tenido y siempre en el espacio ser muy sensatos en lo que comunican, en lo que preguntan, con sus críticas constructivas, intentar hacer un buen país y ayudarnos a nosotros también a hacer un mejor país, ¿no? Porque la crítica es importante para que un gobierno sepa escuchar, siempre que sepa escuchar a sus ciudadanos, va a tomar mejores decisiones. Bueno, esa es la idea, Jorge. Muchísimas gracias a Jorge Watet, secretario general del Gabinete de la Presidencia. Un corte y rezamos con el flamante ministro de Defensa. Estamos en punto de...